Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces, para entender lo que es el principio de Arquímedes, imaginemos que tenemos un balón como este, el cual vamos a sumergir en este tanque de agua, ¿listo? Entonces, al sumergir en el balón, el cual se encuentra a un nivel a ras del recipiente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a suceder cuando se sumerge este balón? Pues lo que va a pasar es que esta agua que está a nivel va a empezar a regarse, ¿sí?, por los lados de esta manera, ¿sí?, lo cual vamos a llamar fluido desplazado, ¿listo? Y pues ese fluido desplazado podemos recogerlo en un recipiente, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, existirán dos fuerzas las cuales actúan acá en la esfera, ¿sí? Entonces, antes de que el balón sea insertado, ¿sí?, existe una fuerza, el peso, ¿sí?, W del balón, el peso del balón es igual a la masa por la gravedad, ¿listo? Sin embargo, por otra parte, ya cuando está dentro del agua, ¿sí?, entonces el balón va a tener tanto un peso, ¿sí?, es el mismo, entonces peso va a ser igual a la masa de esa pelota por la gravedad. Sin embargo, cuando uno mete un balón se da cuenta que pues que este tiende a tratar de salir a flote, ¿listo? Y eso es porque el agua ejerce una fuerza hacia arriba, ¿sí?, la cual se llama fuerza de empuje, ¿listo? Entonces esa fuerza, la cual vamos a simbolizar con B, ¿listo?, es lo que se llama fuerza de empuje, ¿listo? Este es el empuje, fuerza de empuje. Precisamente, ¿por qué? Pues porque el agua, ¿sí?, cuando se sumerge el balón en el agua, el agua trata de empujar hacia arriba a la esfera, ¿listo? Entonces por eso se denomina fuerza de empuje, ¿listo? Entonces, ¿qué significa la fuerza de empuje? Entonces, la magnitud de la fuerza de empuje es igual al fluido, al peso, ¿no?, al peso del fluido desplazado. Quiere decir que si nosotros recogemos, ¿sí?, esta cantidad de agua en un recipiente y vamos y pesamos esa cantidad de agua, pues esa cantidad de agua, W, es igual a la masa de esa agua, ¿sí?, por la gravedad. Entonces esa cantidad de agua desplazada, el peso, ¿sí?, de ese fluido desplazado, es lo que se le denomina el empuje. Listo, empuje, aquí, qué pena, se me de más, empuje, ¿listo? Entonces eso es lo que se le denomina empuje, el peso de ese fluido desplazado, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver la descripción matemática del principio de Arquímedes? Entonces, imaginemos que tenemos una fuerza, ¿sí? Si tenemos un cubo de agua, tomamos un elemento de agua dentro de un recipiente que está lleno de agua. Esto es un cubito de agua que está ahí en reposo, ¿sí? Entonces va a existir una fuerza F1 hacia abajo, que es la que hace la presión sobre esta cara, la cara de arriba, ¿listo? Y va a existir una fuerza F2 distinta a F1, que va a ser la que se hace sobre la cara de abajo. Recuerde que sobre las caras laterales las fuerzas se anulan porque son las mismas. Sin embargo, la fuerza que hay aquí arriba no es la misma fuerza que hay aquí abajo, debido a que si nos sumergimos en el fluido, pues habrá mayor presión y por lo tanto va a ser diferente la fuerza, ¿listo? Entonces, sobre la cara 1, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión 1, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza 1 sobre esa área, ¿listo? Sin embargo, esa presión a que va a ser igual, como esto está a una altura Y1, ¿cierto? Entonces decimos que esa presión va a ser igual, la presión 1 va a ser igual
a la presión atmosférica, perdón, va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Presión atmosférica más ρ g Y1, ¿listo? Y sobre la cara 2, sobre la cara 2, ¿listo? Tenemos que la presión 2 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza 2, ¿sí? Sobre el área, ¿listo? Como el área que hay acá es la misma área que hay acá en la parte de abajo, pues por eso tenemos igualdad de área. Y lo mismo, entonces la presión 2 a qué va a ser igual, pues a la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ g Y2, ¿cierto? Porque este punto se encuentra a la altura Y2, ¿listo? Entonces el empuje realmente es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre estas dos fuerzas, ¿listo? Entonces el empuje podemos escribirlo, entonces el empuje, ¿sí? Se puede escribir como la diferencia de fuerza entre estas dos fuerzas sobre las caras, ¿no? Si una tiende a ser mayor que la otra, pues esto tenderá a subir o a hacer que baje más, ¿no? Sin embargo, este elemento de fluido está sufriendo un empuje dentro de esa cantidad de agua, ¿listo? Entonces ese empuje lo tomamos como F2 menos F1, ¿listo? Y entonces como el cuerpo está en equilibrio, bueno, reemplazamos estos valores F2 y F1, ¿listo? O sea, de aquí podemos reemplazar F1, ¿sí? Que va a ser ¿quién? Presión por área 1, ¿listo? Entonces empuje va a ser igual a presión 2 por área 1 menos F1, que va a ser presión 1 por área 1, ¿listo? Por área, perdón. Y entonces reemplazamos las presiones, que fue las que hallamos aquí, presión 1 y presión 2, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el empuje? El empuje va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ g Y2, ¿sí? Menos la presión atmosférica, ¿sí? Menos ρ g Y1, ¿listo? Y nos damos cuenta, se le va a cambiar de signo a estos de adentro, por lo tanto aquí la presión atmosférica se puede cancelar, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el empuje va a ser igual a ρ g Y2 menos ρ g Y1, ¿listo? Si factorizamos, entonces queda el empuje va a ser igual a ρ g Y2 menos Y1. Y si nosotros miramos Y2 menos Y1, pues va a ser la altura del cubito, ¿listo? La altura de este cubo, ¿listo? Entonces si reemplazamos allá, entonces nos va a dar que el empuje va a ser igual a ¿quién? A ρ g h, ¿listo? Entonces, sin embargo, recordemos que aquí nos faltó fue multiplicar por el área, ¿no? Aquí nos faltó multiplicar por el área, entonces por el área, ¿listo? Y aquí por el área, quiere decir que todo eso nos iba quedando multiplicado por el área, ¿sí? Todo esto, si sacamos factor común, va a ser multiplicado por el área, por el área, por el área, ¿listo? Entonces, ¿qué es el empuje? Nosotros tenemos que un área por una altura pues nos va a dar un volumen, ¿listo? Entonces el empuje va a ser igual, ¿sí? Entonces el empuje va a ser igual a ρ g b, ¿listo? Donde B es lo que se llama volumen o el volumen desplazado, ¿listo? El volumen del fluido desplazado, ¿listo? Entonces esta es la ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación que determina que el empuje efectivamente es igual al peso del fluido desplazado, ¿sí? Si nosotros convertimos esto, sabemos que densidad es que
masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces hagámoslo aquí. Entonces recordando listo. Entonces recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen, listo. Por lo tanto el volumen, ¿sí?, va a ser igual a ¿quién? A la masa sobre la densidad, listo. O que es lo mismo, la masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿sí? Si paso esto aquí a multiplicar, entonces masa va a ser igual a densidad por volumen, listo. Entonces si reemplazamos esto en esta ecuación, aquí tenemos densidad por volumen, ¿cierto? Entonces ¿qué nos va a quedar? El empuje va a ser igual a la masa del fluido desplazado, listo, desplazado multiplicado por la gravedad, listo. Y masa por gravedad, acuérdese que eso es el peso, ¿no? Entonces se en cuenta que se demuestra a partir de ese tratamiento que el evidente peso es igual a el empuje es igual al peso del fluido desplazado, listo. Bueno, pero la ecuación que más utilizamos es esta, ρg b desplazado. Bueno, entonces existirán dos casos. El primer caso es cuando está totalmente sumergido el cuerpo, ¿sí? Entonces las fuerzas, si tenemos una pelota o una esfera ahí, que la tenemos aquí con la mano para que no se suba, entonces ¿qué va a pasar? Las fuerzas que actúan, tenemos una fuerza hacia abajo que es la del peso, ¿no?, igual a la masa por la gravedad del cuerpo, y para arriba vamos a tener la fuerza del empuje, listo. Entonces hacia arriba, fuerza de empuje, listo. Entonces si nosotros sacamos la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo, listo, entonces sumatoria de fuerzas, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto va a ser que el empuje, ¿cierto?, menos el peso, ¿cierto?, menos mg, listo. Bueno, y eso vamos a analizar qué pasa cuando bueno, en este momento que está quieto podemos decir que esto es igual a 0, listo. Sin embargo, ese 0 dejémoslo entre comillas, ya les voy a decir por qué, listo. Entonces recordemos que el empuje es igual, esta es la masa del cuerpo, no la confundamos. Entonces el empuje la tomamos como ¿quién? Como la densidad del fluido, ¿cierto?, por la gravedad por el volumen desplazado. Sin embargo, nosotros podemos describir la masa del cuerpo en términos de la densidad del cuerpo, ¿cierto? Entonces podemos reemplazando, ¿qué vamos a reemplazar? Entonces vamos a reemplazar que B, ¿cierto?, es igual a la densidad del fluido, ¿cierto?, desplazado, ¿no?, por la gravedad por el volumen, listo. Y también vamos a reemplazar que la masa del cuerpo se puede expresar como ¿quién? Como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, listo. Bueno, como esto está totalmente sumergido, yo puedo decir que el volumen del fluido desplazado, ¿sí?, este es desplazado, ¿cierto? Como está totalmente sumergido, entonces puedo decir que el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo, ¿no? Entonces, como está totalmente sumergido, ¿listo? Entonces, totalmente sumergido, ¿sí? Entonces vamos a tener que el volumen del desplazado del fluido va a ser igual al volumen del cuerpo, ¿listo? Entonces si reemplazamos todos estos términos en esta ecuación, pues ¿qué nos va a quedar? Entonces ahora sí reemplazamos en 1, ¿listo? Donde 1 pues
es esta ecuación. Listo, esta es la ecuación 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la densidad del fluido, ¿sí?, por la gravedad, por el volumen, ¿sí?, vamos a llamar un volumen general, porque como el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo, listo, menos la densidad del cuerpo, ¿sí?, por la gravedad, por el volumen del cuerpo, va a ser igual a, acuérdese que va a ser igual a 0 entre comillas, listo. Entonces, que lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar la gravedad y el volumen, ¿cierto? Entonces nos va a quedar gravedad por volumen, va a ser igual, ¿factor de quién? Perdón, factor de la densidad del fluido, ¿sí?, menos la densidad del cuerpo, ¿listo? Y esto es igual a nuestro 0 entre comillas. ¿Por qué ponemos 0 entre comillas? Porque ¿qué pasa si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo? Esto va a dar positivo, ¿cierto? Entonces, como el cuerpo tiende a moverse, ¿sí?, realmente esto es masa por aceleración, ¿listo? Entonces, como si la densidad del fluido es mayor a la del cuerpo, pues el fluido tiene una aceleración hacia arriba, positiva, ¿listo? Entonces el cuerpo sube, ¿listo? Sin embargo, si la densidad del fluido, ¿sí?, es menor que la densidad del cuerpo, entonces la aceleración, ¿qué le va a pasar? La aceleración va a ir hacia abajo, o es negativa, ¿listo? Entonces aquí esta era positiva, llamémosla más bien positiva, ¿sí?, pero en este caso la aceleración va a ser negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este término, si este término es mayor que este, eso va a dar negativo, por lo tanto la aceleración es negativa y entonces bajo ese criterio decimos que el cuerpo baja, ¿listo? Entonces este es el primer caso, ¿sí?, cuando está totalmente sumergido. Entonces, si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, el cuerpo sube. Si la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo, el cuerpo baja. Muy bien. Bueno, entonces otro caso es el caso 2, cuando está parcialmente sumergido. ¿Listo? Entonces cuando está parcialmente sumergido, bueno, aquí nos damos cuenta que el cuerpo está en reposo, entonces ahí sí podemos decir que es igual a 0. ¿Listo? Entonces las mismas fuerzas, ¿no? La fuerza del peso que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces tenemos W es igual a la masa por la gravedad, y por otro lado tenemos el empuje, que el empuje irá hacia arriba, pero el empuje se hace, bueno, sobre esta parte, entonces el empuje va a ir hacia arriba, ¿no? Hay empuje igual sobre el centro de masa, entonces por eso lo dibujo en el centro de masa. ¿Listo? Acuérdense que desde la mecánica de Newton todo se dibuja desde el centro de masa. ¿Listo? Entonces sumatoria de fuerzas, igual que en el caso anterior. Sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces sumatoria de fuerzas, las que tenemos son las siguientes. Entonces tenemos empuje hacia arriba, ¿listo? Y el peso hacia abajo, entonces es negativo, menos mg igual a 0 porque está en reposo. Entonces vamos a hacer lo mismo, reemplazar el empuje en términos de densidad y la masa del cuerpo en términos de densidad, ¿no? Entonces reemplazando, ¿sí? Entonces igual que en el caso 1, igual que en caso 1, ¿listo? Entonces tenemos que la densidad del fluido, ¿listo?, por la gravedad, por el volumen desplazado. Aquí sí hay que tener cuidado porque aquí el volumen desplazado no es todo el del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está parcialmente sumergido. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado de eso. Menos la densidad del cuerpo, ¿sí?, por la gravedad,
por el volumen del cuerpo, ¿listo? O sea, el volumen de esta esfera, que es en ese caso esfera, es igual a 0. Entonces, en este caso, el volumen desplazado no es igual al volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se sumergió totalmente el cuerpo, ¿listo? Entonces cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen desplazado, ¿listo? No es igual al volumen del cuerpo, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es pasar este para el otro lado, ¿listo? Entonces vamos a tener que la densidad del fluido, ¿sí? Bueno, despejando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es despejar, entonces despejando. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado va a ser igual a ¿quién? A la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo, ¿listo? Entonces aquí la gravedad es la misma, se puede cancelar, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la densidad del fluido, ¿sí? Por el volumen desplazado va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿listo? Y entonces, si hacemos esto en razones, entonces la densidad del fluido, ¿sí? Sobre la densidad del cuerpo va a ser igual a ¿quién? Este lo bajamos, entonces volumen del cuerpo sobre volumen desplazado, ¿listo? Entonces la razón entre el uno y el otro, ¿listo? La razón entre el uno y el otro, esto que permite averiguar, esta razón que permite averiguar la densidad del fluido sobre la densidad del cuerpo, permite saber qué cantidad, ¿sí? Qué cantidad está sumergido el cuerpo en el fluido, ¿listo? Entonces, si la densidad del cuerpo, qué cantidad está sumergida en el fluido, ¿listo? Se puede poner así o bueno, démosle la vuelta mejor. Entonces podemos ponerlo, si le damos la vuelta a esto, le damos la vuelta a estos dos también, o se puede poner de esta forma: la densidad del cuerpo, ¿sí? La densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido va a ser igual a ¿quién? Al volumen desplazado, ¿listo? Sobre el volumen del cuerpo, ¿listo? Esta es la forma en que pues, están los libros, ¿listo? Entonces, como la densidad del cuerpo, como flota, ¿cierto?, es mayor que la densidad del fluido, quiere decir que este número es es menor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Como la densidad del cuerpo, entonces, como si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido porque está flotando, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Entonces, significa que la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido, ¿sí?, va a ser menor que 1. ¿Y esto qué indica? Esto indica el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, o sea, si yo hago esta razón, esto va a indicar el porcentaje que está sumergido el cuerpo, ¿listo? Este es el porcentaje que está sumergido el cuerpo. O también lo puede hacer a partir de el volumen desplazado sobre el volumen del cuerpo. Como esta razón es igual a esta razón, ¿listo? Entonces podemos decir exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces con esto acabamos la parte de lo que es el principio de Arquímedes.